cuando los sospechosos admiten accidentalmente que son el asesino. Cuando se trata de resolver un caso, el trabajo policial puede ser arduo y exigente. Sin embargo, hay ocasiones en las que la solución se presenta de una manera inesperada. Cuando el sospechoso, sin darse cuenta, confiesa ser el responsable del crimen. Es fascinante observar cómo estos eventos se desarrollan, revelando aspectos inesperados de la psicología humana y de la investigación criminal. Un caso emblemático que ilustra esta dinámica es el arresto de Tony Peralta en Nuevo México. Este episodio se convirtió en un punto de referencia en la historia policial debido a la peculiaridad de la confesión. Después de más de 15 años desde el terrible incidente, Peralta tomó la decisión de contactar a las autoridades para admitir su culpabilidad en el asesinato de su casero. ¿Qué llevó a este giro de los acontecimientos? Según los informes, Peralta expresó su agotamiento al vivir con la carga de la culpa y la mentira. Su confesión, aunque tardía, abrió una ventana a su mundo interior, revelando el peso emocional que había llevado durante años. Este caso nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la culpa y la necesidad innata de expiación. ¿Qué motivó a Peralta a finalmente revelar la verdad después de tanto tiempo? ¿Fue un acto de arrepentimiento genuino o una necesidad de liberación emocional? Estas preguntas nos sumergen en las profundidades de la psique humana, recordándonos que la verdad, a veces, encuentra su camino hacia la superficie de las maneras más inesperadas. Durante esta fase, el sospechoso fue trasladado a la comisaría de policía, donde un detective lo interrogó. En este momento, el investigador deseaba indagar sobre la ubicación del homicidio y averiguar si el sospechoso estaría dispuesto a acompañarlos al lugar del crimen. Después de la sorprendente confesión de Tony Peralta, la policía se embarcó en una investigación meticulosa para corroborar los detalles de su historia. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando el propio Peralta guió a las autoridades hasta la residencia donde ocurrió el fatal accidente. La escena del crimen, aunque había pasado más de una década desde el trágico suceso, aún mantenía vestigios que hablaban por sí mismos. Al llegar a la residencia, los agentes se encontraron con una escena que confirmaba los detalles proporcionados por el sospechoso. Encontraron evidencia crucial, como el rastro del pie de la víctima hallada muerta, que corroboraba la versión de Peralta. Este descubrimiento dejó claro que su confesión no era una invención o un intento de llamar la atención, sino una admisión genuina de culpabilidad. Este momento clave en la investigación subraya la importancia del trabajo policial riguroso y meticuloso. A pesar del tiempo transcurrido desde el crimen, la evidencia física proporcionó una narrativa silenciosa pero poderosa que respaldaba la confesión de Peralta. Este hallazgo reforzó la credibilidad de su testimonio y ayudó a los investigadores a reconstruir los eventos que llevaron a la tragedia. El caso de Tony Peralta destaca la complejidad de la labor policial y la importancia de seguir cada pista, por pequeña que sea. La colaboración entre la confesión del sospechoso y la evidencia física fue fundamental para desentrañar la verdad detrás del crimen, ofreciendo un cierre tanto para los investigadores como para las familias afectadas. Al regresar el sospechoso a la sala de interrogatorios, afirmó que estaba bajo la influencia de la metanfetamina en el momento del homicidio. Además, declaró que desconocía las razones detrás del asesinato de la víctima. En resumen, el sospechoso fue acusado de asesinato en primer grado, pero no compareció a su audiencia programada, aunque admitió haber cometido el crimen. El siguiente individuo intentará concebir un plan de confesión que las autoridades no puedan creer. Todo comienza cuando el sospechoso se aproxima a un policía para informarle sobre el fallecimiento trágico de una mujer conocida. Sin embargo, en el momento en que relata la historia a la policía, es arrestado. En ese instante el sheriff arribó al lugar y cuestionó al policía sobre lo sucedido. Como consecuencia de este interrogatorio, el sheriff descubrió que el sospechoso estaba intentando encubrir el hecho de su homicidio. Después de que el sospechoso fuera detenido por el sheriff, se le asignó al policía la tarea de investigar el vehículo del sospechoso. Esto se debió a que se encontró que el arma utilizada en el homicidio de la mujer estaba escondida dentro del camión. En resumen, el sospechoso fue acusado de asesinato, aunque se declaró inocente y se fijó una fianza de $1 millón. Además, según el sheriff, el cargo se modificó a homicidio imprudente en base a las pruebas consideradas, a pesar de que fue arrestado sin incidentes. En el siguiente caso, la llegada de los agentes del condado de Bernalillo al lugar del incidente marca el inicio de una serie de eventos cargados de tensión y drama. En el centro de la acción se encuentra Joseph González, quien es avistado fuera de su residencia por las autoridades. Sin embargo, lo que inicialmente podría haber sido un procedimiento estándar de detención se convirtió en un enfrentamiento emocional y legal cuando González hace todo lo posible por evitar ser arrestado. Desde el momento en que los agentes ponen pie en la propiedad de González,
González. Este individuo muestra una determinación feroz por evitar las consecuencias de sus acciones. Con una mezcla de ansiedad y desafío en su mirada, declara con vehemencia que actúa en defensa propia al disparar contra el hombre, tratando desesperadamente de justificar sus acciones y de eludir la responsabilidad legal que se cierne sobre él. La escena se toma aún más tensa cuando los agentes proceden con la detención de González. Se aferra tenazmente a cualquier posibilidad de escape, resistiéndose con todas sus fuerzas y empleando cualquier argumento posible para aplazar el inevitable enfrentamiento con la ley. Sus esfuerzos por evitar el arresto desafían la autoridad de los agentes y ponen a prueba su paciencia y profesionalismo. A medida que la situación se intensifica, se revelan detalles adicionales sobre el incidente que condujo al enfrentamiento entre González y las autoridades. Cada palabra pronunciada y cada gesto de resistencia de González añaden una capa de complejidad a la escena, convirtiéndola en un desafío tanto para los agentes del orden como para el propio individuo. Este episodio ilustra vívidamente la complejidad y la intensidad de las interacciones entre la policía y los individuos involucrados en incidentes criminales. La determinación de González por evitar su arresto añade un elemento adicional de drama a una situación ya de por sí tensa y desafiante. Por otro lado, el sospechoso se agita mientras la policía lo esposa y esperan la llegada de los detectives. Además de esto, les dice a los diputados que estaba defendiéndose de su amigo, Abner Antillón. La situación toma un giro aún más tenso cuando, en medio de su detención, el sospechoso se enzarza en una discusión acalorada con uno de los policías. Desafiante y lleno de resentimiento, cuestiona abiertamente los motivos detrás de su arresto y confronta al oficial, preguntándole directamente por qué tiene prejuicios en su contra. Esta confrontación agrega una capa adicional de tensión a un escenario ya cargado de emociones y conflictos. La situación se complica aún más cuando el sospechoso hace una serie de declaraciones inquietantes a los agentes. Les informa que si es encarcelado, su familia correrá peligro a manos de sus enemigos. Con una mezcla de desesperación y desafío en su voz, advierte a los policías que incluso ellos no serán capaces de proteger a su familia de los peligros que le acechan. Esta declaración plantea una nueva dimensión de preocupación y urgencia para los agentes, quienes ahora deben considerar no solo la seguridad del sospechoso, sino también la de su familia. El intercambio tenso entre el sospechoso y los agentes revela la complejidad de la situación y la profundidad de las tensiones subyacentes. Las acusaciones de prejuicio y las amenazas veladas añaden un elemento de antagonismo y desconfianza a la interacción, complicando aún más los esfuerzos de los agentes por mantener el orden y garantizar la seguridad de todos los involucrados. Este episodio destaca la delicada línea que los agentes de la ley a menudo deben navegar, equilibrando la aplicación de la justicia con la protección de los derechos individuales y la seguridad pública. La situación tensa y emotiva subraya la importancia de la calma y la profesionalidad en momentos de conflicto, así como la necesidad de abordar las preocupaciones y temores de todas las partes involucradas. El sospechoso aún estaba molesto porque los detectives lo trataron como si fuera un asesino en lugar de una víctima. Para concluir, Joseph González fue detenido y más tarde acusado de asesinato en primer grado en relación con un tiroteo en la carretera que ocurrió frente a su residencia. En este momento está enfrentando un cargo abierto de asesinato a pesar de sus esfuerzos. Finalmente no logró evitar la prisión. Por otro lado, este próximo individuo ni siquiera estará preocupado por lo que le pueda pasar. Todo comienza con el departamento de policía de Tulsa afirmando que un hombre fue asesinado en una biblioteca, seguido de un tiroteo que tuvo lugar en una estación de servicio de Quick Trip. En este momento la policía había llegado a la conclusión de que la persona sospechosa de los disparos podría estar ya en su punto de mira. Después de una intensa sesión de interrogatorio, el sospechoso finalmente confiesa su participación en los tiroteos. Sin embargo, cuando la policía profundiza en busca de detalles sobre los eventos, el sospechoso responde de manera enigmática, sugiriendo que la historia detrás de sus acciones es complicada y extensa. La declaración del sospechoso agrega una nueva capa de misterio a la situación, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Qué eventos condujeron a estos tiroteos? ¿Cuál es la historia completa que el sospechoso está ocultando detrás de sus palabras evasivas? La intriga se intensifica cuando la policía descubre que el sospechoso también ha resultado herido de bala y está sangrando. Este hallazgo añade un elemento de urgencia a la situación, ya que no solo deben resolver el misterio detrás de los tiroteos, sino también garantizar la atención médica adecuada para el sospechoso. El descubrimiento de la herida del sospechoso plantea nuevas preguntas sobre el curso de los eventos y la dinámica detrás de los tiroteos. ¿Fue herido durante los mismos enfrentamientos en los que participó? ¿O hay más detalles sobre su participación en estos eventos violentos que aún no se han revelado? A medida que la investigación avanza, los investigadores se encuentran ante un rompecabezas cada vez más complejo,
complejo. La confesión del sospechoso, combinada con su evasión y su propia lesión, crea un panorama intrigante y lleno de incógnitas que la policía está decidida a desentrañar. En resumen, el sospechoso ingresó a la biblioteca Rutgers Hill, se aproximó a un hombre que estaba sentado en un escritorio y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Después del tiroteo en la biblioteca, el sospechoso se dirigió a un Quick Trip cercano. Durante el transcurso del incidente, el sospechoso disparó a otra persona en la parte posterior de la cabeza dentro de la tienda de conveniencia. Como resultado, Carlton Guilford fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de intento de homicidio y un cargo de intimidación o acoso malicioso, que es el cargo de crimen de odio aplicable en el estado de Oklahoma. La detención del próximo individuo, a pesar de haber confesado previamente sin problemas, marca un giro sorprendente en la trama, ya que se ve envuelto en una situación mucho más amplia relacionada con un asesinato. Todo comienza con la detención de la ex esposa del empresario de Microsoft, Jaded Brin, en relación con su asesinato en 2022. Sin embargo, a medida que la investigación avanza, surgen conexiones inesperadas que llevan a la implicación de otro individuo, Yardener Fernández. Fernández emerge como una figura clave en este oscuro rompecabezas, vinculado al asesinato a sangre fría de Brin, una noche fatídica, mientras conducía por una sección oscura de la carretera. La escena se vuelve aún más trágica cuando se revela que Fernández estaba acompañado por su hijo de 2 años en el momento del terrible incidente. El relato de los eventos pinta un cuadro desgarrador. Fernández se detiene al ver un neumático en medio del camino y desciende de su sub para quitarlo, solo para ser blanco de múltiples disparos. La violencia del ataque perpetrado delante de su pequeño hijo añade una dimensión espeluznante a la tragedia, dejando cicatrices emocionales que perdurarán mucho después de que se resuelva el caso. A medida que los investigadores profundizan en el caso, se desentrañan los detalles de la compleja red de motivaciones y conexiones que rodean el asesinato de Brin. La implicación de Fernández añade una nueva capa de intriga y drama a la historia, mientras la policía lucha por desentrañar la verdad detrás de este trágico suceso y llevar a los responsables ante la justicia. Durante este tiempo, el policía la escoltó a la sala de investigación, donde se reveló que no era la única involucrada en el plan de asesinato. También estaban implicados su nuevo esposo y el inquilino que tenía. Inmediatamente después de la conclusión de la investigación, el sospechoso fue llevado de vuelta al coche de la policía y también fue registrado. La sospechosa preguntó si podía llevar consigo sus medicamentos recetados en la prisión, pero el policía le informó que esto no era factible y luego la escoltó a la cárcel. Este próximo individuo matará para enseñarles una lección. Todo comienza con los policías dirigiéndose a la escena después de recibir un informe de disparos. Un vecino sacó una pistola y comenzó a disparar a la esposa y su esposo cuando regresaban a casa, según el llamante al 911 que informó del incidente. Como resultado, la policía ha llevado al sospechoso bajo custodia. La esposa comunicó a las autoridades que su esposo había sufrido lesiones. Los agentes de policía se esforzaron al máximo por proporcionar atención médica al herido mientras esperaban la llegada del personal médico. Simultáneamente, la policía llevaba a cabo una investigación entre los vecinos, lo que resultó en el descubrimiento de otro hecho asombroso. El hijo del sospechoso y su pareja también estaban implicados en el tiroteo. En cuanto uno de los oficiales avistó al hijo del sospechoso y a su pareja cerca del lugar del suceso, tomaron de inmediato las medidas pertinentes. El hijo del individuo sospechoso estaba intentando averiguar la razón de su arresto. En estos momentos, los detectives están interrogando al sospechoso en la estación de policía acerca de los motivos detrás del tiroteo. Paralelamente, se llevó a cabo una investigación sobre el hijo del sospechoso. Los agentes interrogaron al hijo del sospechoso cerca de la presencia de sangre en su ropa, lo cual fue una de las preguntas que lo condujeron a hablar. El individuo sospechoso enfrentó cargos por asesinato en primer grado, intento de obstrucción de pruebas y conspiración para obstruir pruebas. Por otro lado, su hijo fue acusado de obstrucción de pruebas, posesión de armas por parte de un delincuente y conspiración para cometer un delito grave de tercer grado.